Gracias, señor secretario. Se encuentran acá presentes y agradecemos su presencia el ciudadano José Rafael Velázquez, hijo del expresidente Ramón J. Velázquez, ciudadano Gustavo Velázquez, hijo, ciudadana Margarita Velázquez, nieta, ciudadano Ramón Ignacio Velázquez, nieto, ciudadana Betulia Álvarez, asistente del expresidente, ciudadana María José Filpo, asistente del expresidente Ramón J. Velázquez. Bienvenidos acá a la Asamblea. Lamentamos que sea por esta situación, pero aún así, pues, la Asamblea Nacional va a presentar un acuerdo y tiene la palabra el diputado Leomagno Flores. Puede hacer uso de la tribuna de oradores, por favor. Está bien. Señor presidente, colegas parlamentarios, el pasado 24 de junio, cuando recordábamos la efeméride de Carabobo, nos enteramos de la noticia del fallecimiento de un meritorio hombre venezolano, un insigne tachirense y un pensador universal, de Ramón J. Velázquez. Como diputado por el Táchira, en nombre del pueblo que lo vio nacer, de su terruño, vengo hoy aquí a presentar un proyecto de acuerdo para honrar la memoria de este venezolano. Un venezolano que fue un destacado hombre público, que fue un enjundioso historiador. Y me detengo aquí en el historiador porque tuvo la circunstancia extraordinaria no solo de ser testigo de excepción, sino también protagonista de la historia sobre la cual escribió y a la que tanto le dedicó su vida y su pasión de hombre de ideas, de intelectual. Ramón J. Velázquez, abogado, periodista por vocación, investigador acucioso, hombre de letras, que en sus propias palabras llegó a decir que desde niño creció entre las aulas de la escuela y la imprenta, porque su mamá era una insigne maestra y su padre un periodista destacado. Nos deja un legado muy importante que es digno de reconocimiento en esta hora de su partida. Yo quiero destacar en ese gran espíritu de lo que significó Ramón J. Velázquez como hombre de entendimiento, como hombre de diálogo y como hombre siempre abierto, con la mano extendida para servirle a la patria, dos hechos muy importantes. Ramón Velázquez fue un testigo excepcional de su tiempo. Nacido en 1916 en San Juan de Colón, en 1934 se vino a Caracas. Como él mismo decía, yo vine a tomar Caracas porque siempre en Venezuela los andinos y toda la gente tomaba Caracas. Simón Bolívar tomó Caracas después de su campaña admirable y los tachirenses con la Revolución Restauradora tomaron Caracas para escribir la historia durante unos cuantos años. Y llega a Caracas Ramón J. Velázquez y un año después se produce la muerte de Gómez y el país se convulsiona en una etapa de transición que le abrió el camino a Ramón J. Velázquez, no solo para poder escribir sobre su tiempo, sino también para ser protagonista de los hechos
de esta Venezuela contemporánea. Ramón J. Velázquez fue senador por su estado Táchira durante varios periodos. Fue ministro de Transporte durante el gobierno de Rafael Caldera, pero durante la presidencia de Rómulo Betancourt es designado secretario de la Presidencia de la República, y allí vemos al Ramón J. Velázquez, como se dice hoy en día, operador político. El propio doctor Velázquez cuenta que el presidente Betancourt lo llamó y le dijo: Ramón, yo no necesito un secretario general de la presidencia que me escriba los discursos, porque hasta ahora yo he hecho mis propios discursos y no me ha ido tan mal. Y no necesito un secretario de la presidencia que se ocupe de las cartas, porque para eso tenemos a las hermanas Morín. Yo te necesito a ti como un hombre que me ayude políticamente a sortear este difícil trance, porque en este momento Venezuela no acepta que ningún grupo ejerza para sí mismo el poder. Y tú tienes amistades en los sindicatos con la gente del Partido Comunista. Tú conoces a la gente del Táchira que todavía añora la prevalencia del militarismo, y tú conoces también la idiosincrasia del venezolano. Llegó el momento en que políticamente actúes desde la Secretaría de la Presidencia, y así lo hizo Ramón J. Velázquez. Según sus memorias, no escritas sino contadas, Ramón J. Velázquez recibió a más de 32.000 personas durante su gestión como secretario de la Presidencia, una política de puertas abiertas. Y mientras Rómulo Betancourt enfrentaba la conjura de la izquierda y de la derecha, Ramón J. Velázquez con la mano izquierda tendió un puente para que pudiera la democracia transitar esos años tan difíciles. También es importante destacar los momentos dramáticos en los cuales le corresponde a Ramón J. Velázquez asumir la presidencia de la República, siendo designado por el Senado o por el Congreso de la República, siendo el senador para culminar el periodo de Carlos Andrés Pérez. Recuerda a Ramón J. Velázquez que lo fueron a visitar los líderes de ADE y de COPEI y le dijeron: encárguese usted de la presidencia, doctor Velázquez, lo necesitamos. Pero le dijeron: ni ADE ni COPEI vamos a participar en su gobierno. Y él les contestó con estas palabras: bueno, Venezuela en este momento parece un circo viejo, y ustedes vienen a buscar a un viejo maromero para que camine por la cuerda floja, y de paso le quitan la malla en el piso que podía protegerlo. Pero yo no me voy a matar, yo acepto el reto. Y lo hizo. Y en un momento dramático para la patria, el doctor Velázquez cumplió a carta cabal su misión de presidir esa transición y de no creerse predestinado para conspirar desde el poder e ir más allá para pretender una continuidad. Hay momentos importantes de la vida de los hombres que los definen, y el doctor Velázquez jugó siempre limpio a su tierra chica, a su patria Venezuela, y sobre todo profesó los profundos valores de la democracia. Como literato de fina pluma y como historiador en sus genes, escribió dos obras importantísimas donde se consagró como el cronista de la Venezuela contemporánea. La caída del liberalismo amarillo en 1972, que es una historia donde narra las desgracias y todas las miserias de la época post-guzmancista, con toda esa Venezuela donde los aliados de Guzmán y quienes pretendían decirse seguidores de Guzmán se peleaban entre sí
y llevaban el país por una grave crisis moral. Y paralelamente relata la historia del general Manuel Antonio Pulido, a quien presenta como el héroe, como el hombre probo, como el hombre que se entregó de lleno a una causa de valores que lo llevó a morir fusilado a orillas del Orinoco. Y luego viene la continuación de esa obra en las Confesiones Imaginarias de Juan Vicente Gómez. Tanto penetró en la historia del gomecismo la acuciosa cualidad investigadora del doctor Velázquez, que se sintió capacitado para confesar en voz alta el pensamiento del caudillo. Y no solo con hacer un monólogo hablando Juan Vicente Gómez, sino que en una trama como de películas modernas, en una gran retórica, pone de manifiesto los personajes de la época y las circunstancias que rodearon al gomecismo. Y como si esto fuera poco, el doctor Velázquez se dedica también a preservar la memoria histórica de Venezuela. Desde la presidencia de la República, cuando fue secretario general, recupera el archivo histórico de Miraflores y se publican más de 178 volúmenes en el archivo histórico de Miraflores. También recupera todos los documentos de la historia política republicana del siglo XX, su fuente, y también las del siglo XIX. Y para nosotros los tachirenses nos deja una obra invalorable. En 1961, con un grupo de gente de San Cristóbal y de todo el Táchira, funda la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, que ha sido para el Táchira la memoria histórica de la tachiranidad. Se han publicado a la fecha más de 200 volúmenes. Por eso yo desde esta tribuna quisiera pedirle a mis amigos del Táchira, a quienes hoy presiden la fundación que dirige y que regenta esta biblioteca, que en lo adelante la Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses sea denominada la Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses Ramón J. Velázquez, en homenaje a su fundador, que esta es una obra de bibliografía regional de profundo contenido y de gran trascendencia. Y finalmente, para no extenderme en loas a un hombre que él mismo se autodefinía como un venezolano del siglo XX, con los mismos temores, con las mismas angustias, con los mismos valores y con las mismas tragedias personales, quiero significar dos puntos importantes que nos ponen de cuerpo presente la vida de Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez se ocupó de un grupo de personalidades sobre cada una de las cuales escribió unos ensayos. Y tuvo un encuentro fortuito con la historia que lo catapultó en momentos dramáticos, como fue su encuentro con Diógenes Escalante. Ustedes saben que había una pugna entre Medina y el general Eleazar López Contreras para determinar quién iba a ser el sucesor de Medina. Y esa pugna amenazaba con una cruenta guerra en Venezuela. Surgió la figura conciliadora de Diógenes Escalante y vino a Venezuela para hacerse cargo de la candidatura y sustituir a Medina en un acuerdo nacional en el que participaba Acción Democrática y las demás fuerzas, incluso las del general López Contreras. Y Ramón J. Velázquez, siendo en ese momento un periodista que cubría la fuente política del diario Últimas Noticias, fue escogido para entrevistar a Diógenes Escalante y se trasladó al hotel donde estaba el ex embajador nuestro ante las Naciones Unidas.
Y allí conversó con él, pero Ramón J. Velázquez no quedó satisfecho con las respuestas, porque fue muy parco en esa entrevista Diógenes Escalante. Y entonces fue a hablar con una hermana de Diógenes Escalante que tenía archivados todos los discursos desde hacía mucho tiempo de Diógenes Escalante, y con esos discursos en su mesa de trabajo hizo una entrevista magistral que conmovió al país. Le sacó las ideas que no expresó en la entrevista Diógenes Escalante. Y ante el significado de esa entrevista, Diógenes Escalante lo citó para ofrecerle el puesto de su secretario privado. Y así es como él vive uno de los episodios más tristes de la historia venezolana. Diógenes Escalante tiene una crisis cerebral y pierde la oportunidad del país de tener una continuidad democrática que hubiera parado hasta la Revolución de Octubre. Y Ramón J. Velázquez de ahí en adelante queda como motivado y entonces se dedica a escribir ensayos sobre los que él llamó los que nunca llegaron. Y así escribe obras que retratan de perfil completo a hombres tan brillantes en Venezuela como el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, el campanero de la conciencia, el que nunca llegó; de Leonardo Ruiz Pineda, el mártir de la resistencia, el capitán de la lucha clandestina, que nunca llegó. También escribió sobre José Rafael Pocaterra y escribió también sobre Jovito Villalba. Y quizás todo esto de escribir ensayos sobre los que nunca llegaron era porque tal vez en el fondo él pensaba que él tampoco iba a llegar. Pero en eso se equivocó el doctor Velázquez. El doctor Velázquez sí llegó, es un venezolano ilustre, fue presidente de Venezuela, y nosotros los tachirenses nos sentimos orgullosos de que Ramón J. Velázquez haya sido el último presidente tachirense del siglo XX. Y finalmente quiero destacar lo siguiente. En el año 1934 el doctor Velázquez se vino para Caracas con un baúl de libros que no había leído, y lo detuvieron en Barquisimeto al autobús donde él venía, y el jefe civil, un coronel Becerra, mandó a abrir el baúl, y al ver todos esos libros ahí le preguntó: ¿y qué es esto? Ramón Velázquez le dijo: son libros. ¿Libros de qué? Libros que voy a leer. Y el coronel se quedó mirando y le dijo: mira, muchacho, yo he leído esos libros, léelos, pero déjale algo a la propia vida. Y Ramón J. Velázquez no solo se leyó todos esos libros, sino que también le dejó algo a la propia vida. Le dejó a la propia vida su bonomía, su manera de ser generoso con los jóvenes. Yo lo recuerdo cuando venía del Senado y se instalaba aquí en este hemiciclo para escuchar las sesiones de la Cámara de Diputados, porque según él se aburría mucho por allá en el hemiciclo del Senado. Y también conversé mucho con él y aprendimos de él la diferencia entre una vida de entrega plena a un ideal y el espíritu de esa tachiranidad de la cual nos sentimos orgullosos los que somos de esa tierra. Finalmente, a este testigo privilegiado de la historia y a este cronista de la historia lo vamos a despedir. Lo vamos a despedir como él se merece, con un homenaje de la Asamblea Nacional como la Casa del Pueblo. A Ramón J. Velázquez le preguntaron en un documental que grabó qué significa el poder, y dijo: el poder es la muerte, el sueño de la muerte, el sueño de muchos y la muerte de muchos. Allí Ramón J. Velázquez estaba condensando el drama que Carlos Fuentes plantea para Latinoamérica. En Latinoamérica los ciclos históricos no terminan de cerrarse uno tras otro,
En Latinoamérica coexisten las tendencias históricas y por eso en Latinoamérica vivimos en un agónico presente que nos lleva a circunstancias muchas veces difíciles. Para Ramón J. Velázquez, el poder en sí mismo sabe cómo termina, aunque el mismo poder no lo quiera reconocer. Y esa es una lección importante que tenemos que aprender. Yo me siento como tachirense orgulloso de que nuestra tierra le haya dado al país un insigne venezolano, un pensador universal, quien dejó un testimonio que parece premonitorio. Dijo en un documental que le hicieron: yo leí una tarjeta de duelo, una tarjeta de pésame, y me pareció que tenía algo hermoso esa tarjeta, porque decía: fulano de tal marchó hacia la eternidad. Ramón J. Velázquez, vamos a ponerle nombre a ese fulano de tal. Ramón J. Velázquez marchó hacia la eternidad, así como marchó hace muchos años desde San Cristóbal a Caracas. Y cuando venía en ese autobús, le pasó algo extraordinario. De repente escuchó que todos sus compañeros de viaje empezaron a aplaudir después de 5 días de camino. Y él pregunta extrañado: ¿por qué aplauden? Y le dicen todos los que venían en el autobús que ya habían viajado otras veces: porque ahí está el mar. Y esa fue la primera vez que Ramón J. Velázquez vio el mar. Lo vio en medio de unos aplausos, y por eso yo no quisiera que esto lo entiendan como un abuso de parte mía hacia mis colegas. Yo quisiera recordar ese momento cuando por primera vez vio el mar, ahora que está viendo por primera vez la eternidad, y que le demos un minuto de aplauso para despedir a este insigne venezolano Ramón J. Velázquez y pedir por secretaría que se lea el acuerdo.